Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de enero, martes, la primera semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta a Jesucristo como un predicador, como maestro, que enseña con verdadera autoridad, provocando entre la gente asombro y admiración. Jesús enseña con autoridad, no con autoritarismo. Veamos qué significa esta expresión que dice el evangelista Marcos, que enseñaba con autoridad. Tal vez el evangelista quiere aludir a la claridad, a la sencillez, a la profundidad o a la firmeza de la doctrina de Jesucristo. También puede ser que se refiera a que Jesucristo apoyaba todas sus afirmaciones sobre su propia autoridad, es decir, sin recurrir a la autoridad de otros rabinos, de otros maestros. Jesús se apoyaba en su autoridad. Habéis oído, decía, pero yo os digo ahora, en cambio. Y esta afirmación, yo os digo, en su persona no sonaba de un modo pedante o engreído, sino todo lo contrario. Subyugaba, atraía, ¿no? Y por eso asombraba. Y además, otra característica de la enseñanza de Jesús es que hacía comprender el verdadero sentido de las Escrituras. Las abría, como dirían más tarde los discípulos de Maús. Sus oyentes luego se dan cuenta que ahora descubrían cosas en la Escritura que nunca antes habían escuchado. ¿Cuál es el fundamento de esta autoridad de Jesucristo? Bueno, en primer lugar, ciertamente que su misma divinidad, ¿no? Jesucristo no enseñaba como un maestro, sino como el Señor, decía San Jerónimo. Porque Jesucristo, como Dios, es el autor de la ley, es el principio de toda la legislación. Él es el supremo legislador y por eso es el perfecto intérprete de la ley, que perfectamente sabía qué querían decir las cosas y por eso las podía explicar, ¿no? ¿Para qué estaba tal norma? ¿Para qué tal prohibición? ¿Qué bienes custodiaban? Él era perfectamente el que los podía explicar con claridad. Entonces, el primer fundamento es su divinidad, pero además también fundamento de la autoridad de Jesucristo es la verdad del mensaje, de su doctrina, de lo que él enseñaba. San Buenaventura hermosamente decía: la autoridad pertenece a la palabra poderosa y verídica, y Cristo es el verbo del Padre, y por eso mismo poder y sabiduría. En él está el fundamento y la consumación de toda autoridad. Y sigue diciendo el santo doctor: por eso toda doctrina auténtica y los predicadores de esta doctrina se refieren a Cristo como el fundamento de toda la fe cristiana, ¿no? La divinidad de Jesucristo, la verdad del mensaje que enseñaba, pero además, como tercer elemento de fundamento de la autoridad, la absoluta coherencia entre sus enseñanzas y sus obras. Jesucristo primero empezó a hacer y luego a enseñar, ¿no? Santo Tomás va a decir justamente que el poder de Cristo en la enseñanza
se ve en cuanto a los milagros con que confirmaba su doctrina, haciéndolos además en nombre propio, en cuanto a la eficacia para persuadir, en cuanto a la autoridad del que habla, puesto que lo hacía como quien tiene poder sobre la ley, como decíamos, siendo legislador, cuando él decía yo os digo, y también, dice Santo Tomás, en cuanto a la fuerza de la rectitud que manifestaba en su vida exenta de pecado. Él decía que no había que pecar y él no cometía ningún tipo de pecado. No se encontró ningún engaño en su boca y todo lo hizo bien. Jesucristo, en el fondo, enseñaba como lo que Él es, ¿no? Como el Salvador del hombre. Enseñaba buscando el bien y la felicidad de quienes lo oían. Su autoridad se traducía en el servicio docente, en el servicio de la enseñanza en favor de los hombres. Todo lo contrario de lo que ocurría a menudo con los escribas y con los fariseos, que no tenían en cuenta la finalidad de la ley divina, que es conducir a los hombres a Dios, que es mostrarles a los hombres el camino que realmente conduce hacia Dios, sino que muchas veces los fariseos y los escribas lo que buscaban era fastidiar a los hombres con prohibiciones molestas para hacerles sentir la propia autoridad, como lamentablemente hacen muchos hombres que al tener algo de poder sienten la manía de imponerse sobre los demás para hacerles notar quién manda aquí, ¿no? Justamente quieren enredar a veces las enseñanzas como para mostrar que saben cuando en verdad no están diciendo nada. Por eso, queridos hermanos, viendo la autoridad con la que enseñaba Jesucristo y cómo atraía a las multitudes y cómo les hacía el bien, aprendamos la lección también nosotros. La autoridad de Cristo se fundamentaba en su divinidad, en la verdad de su enseñanza y en la rectitud de su vida. Bueno, también nuestra autoridad para enseñar la fe o para corregir al hermano tiene que fundamentarse no en los títulos que podamos tener, ni en la fuerza, ni en los gritos, sino en primer lugar en la santidad de nuestra vida, es decir, en la vida de la gracia, la vida divina presente en nuestra alma, que nos asemeja a Dios. En segundo lugar, en la recta doctrina que enseñemos, basada en la enseñanza de la Iglesia, en el catecismo, en el magisterio, ¿no? Y tercero, en la coherencia de vida, ¿no? Evidentemente en medio de nuestras debilidades y caídas, porque somos frágiles, pero siempre buscando mejorar y siempre buscando vivir lo que enseñamos. Pidámosle a María Santísima la gracia de que nos alcance a ser verdaderos maestros de la fe, coherentes, de manera que por mostrarles a los demás el camino del cielo, también nosotros lo alcancemos. Que la Virgen nos bendiga.